Un gran saludo a todas y a todos de nuevo. Continuamos aquí con el curso Anatomía, sobre todo con la octava clase, que es la anatomía de la pelvis. Ya vimos previamente en la anterior clase la anatomía de abdomen y ya hemos visto en las anteriores clases las diferentes estructuras que componen los órganos y sistemas del cuerpo humano. Esta clase y las dos últimas que restan son con respecto a la anatomía de la pelvis y de las extremidades superiores e inferiores. Parte de los objetivos que vamos a ver es mencionar la posición anatómica de la pelvis, sus límites, describir los músculos, fibras, aferencias y órganos que inervan los plexos como tal, describir la anatomía de la vejiga, el trígono vesical, cómo se forma el esfínter urinario y comprender anatómicamente lo que son testículos, epidídimo, reconocer además el cordón espermático, describir el conducto deferente, vesículas seminales y la porción ureteral y retroureteral de la próstata. Comentar a su vez lo que son los genitales femeninos internos, describir el colon, sigmoide, recto y el canal anal, así como mencionar las estructuras de los genitales femeninos externos, explicar qué es el periné y describir los genitales masculinos externos como tal. Entonces, con respecto a ello, vamos a iniciar con la presentación. La pelvis verdadera se compone de tres partes, una parte posterior por la unión del sacro y el coxis, unas partes laterales unidas por el ilion y el isquion y una parte anterior que es la rama del pubis que se unen a través de lo que es la sínfisis pubiana. La pared abdominal posterior como tal, que es parte de lo que es la cavidad pélvica, es la porción lumbar de la columna de la costilla a la cresta ilíaca. Se da por el músculo psoas, el cuadrado lumbar, y por como tal el diafragma, envueltos como tal sobre el peritoneo y por la parte posterior de las vísceras. El músculo psoas mayor como tal, aquí lo podemos ver en la imagen, tiene un surco paravertebral que se inserta en la décima vértebra torácica hasta lo que es la cuarta vértebra lumbar en los cuerpos vertebrales, discos y apófisis transversas. Desciende como tal hasta lo que es contorneando el pelvis, se une al músculo ilíaco y sale por debajo del ligamento inguinal lateral o iliopectíneo, pasando delante de la cadera, insertándose lo que es el trocánter menor. Los plexos más importantes que vamos a ver aquí en lo que es la anatomía de pelvis son el plexo celíaco, el plexo renal, el plexo mesentérico superior y el plexo mesentérico inferior. Cada uno da diferentes fibras simpáticas y diferentes nervios que van a diferentes ramas. Por ejemplo, el plexo celíaco va al estómago, al vaso, el hígado, el páncreas, mientras que el plexo renal es una aferencia hacia el riñón y hacia las glándulas suprarrenales. El plexo mesentérico superior da una eferencia a lo que es el intestino delgado y el hemicolon derecho, mientras que el plexo mesentérico inferior da una eferencia al hemicolon izquierdo. El músculo cuadrado lumbar va de lo que es la décima costilla y la cresta ilíaca de las apófisis transversas y su fascia continúa con la tóraco-lumbar. Parte superior da al ligamento arqueado lateral que se une a lo que es el diafragma y la parte inferior se une como tal a lo que es el ligamento iliolumbar, como podemos ver aquí en el músculo cuadrado lumbar en la imagen. La vejiga urinaria. ¿Cómo se puede definir? Se define como una víscera hueca con una pared muscular que tiene tres capas, una pared interna longitudinal, una pared media circular y una pared externa también longitudinal. Tiene un recubrimiento interno por un epitelio transicional conocido como el urotelio y los ángulos laterales de la vejiga es donde estos convergen en las caras superior, posterior e inferiores laterales y desembocan en los ureteres. La parte inferior se encuentra el cuello vesical y aquí las fibras circulares forman lo que es el esfínter urinario interno como tal. El trígono vesical es la zona más gruesa y menos distinguible de lo que es la vejiga. Aquí podemos ver cómo se encuentra en la imagen lo que es el trígono vesical, así como por encima del trígono los orificios ureterales, que es donde bajan los ureteros para trasladar la orina hacia lo que es la vejiga.
La vejiga se encuentra como tal unida a la pared pélvica a través de la fascia pélvica, siendo el cuello vesical la zona más fija. Aquí es donde se insertan los ligamentos pubovesicales en la mujer o los ligamentos puboprostáticos en el hombre. Ahora vamos a hablar un poco de los genitales masculinos bueno, no internos como tal porque también son externos, pero es importante obviamente considerarlos internos cuando lo que son los testículos llegan a entrar a lo que es la cavidad pélvica en caso de acto reflejo, se puede decir. Los testículos se ubican en la bolsa escrotal, suspendidos por el cordón espermático. Tiene una forma ovoidea de 4 centímetros de largo, 3 centímetros en su eje anteroposterior y 2,5 centímetros en su eje mediolateral. Tiene una consistencia firme y una textura lisa. Las ubicaciones son en el polo superior y en el polo inferior, así como en la cara lateral y cara media, borde anterior y borde posterior, y tienen obviamente una comunicación directa con lo que es el epidídimo y tienen cubiertas específicas, las cuales vamos a ver ahorita en las siguientes presentaciones. Como tal, los testículos en su borde posterior tienen una comunicación directa con el epidídimo y se encuentran recubiertos por la túnica vaginal visceral, una hoja cerosa que se refleja desde el epidídimo, como pueden ver en la imagen, y cubre la bolsa escrotal, parte de lo que es la túnica vaginal parietal, hoja que se delimita a través de la cavidad vaginal. También está la túnica albuginia, que es la cubierta específica del testículo, que es una cubierta membrano fibrosa, firme y de color azulado que da la consistencia a la gónada. En el borde posterior del testículo, esta túnica es más gruesa, lo cual da un mediastino testicular y se proyecta hacia el espesor de la gónada, formando tabiques testiculares que delimitan los lobulillos o los túbulos seminíferos, como podemos ver aquí en la imagen, y que desembocan en lo que es el epidídimo. El epidídimo, ¿qué es? Es un largo conducto de 4 centímetros de longitud enrollado en sí mismo y que forma una masa de unos 5 centímetros aproximadamente dispuesto sobre el borde posterior del testículo. Tiene 3 partes: lo que es la cabeza aplicado al polo superior del testículo, el cuerpo aplicado sobre un borde posterior y la cola que se relaciona con el extremo inferior del testículo y que podemos seguir a través de la imagen y que continúa con el conducto de frente. La túnica vaginal visceral se introduce por borde posterior del testículo y el cuerpo del epidídimo, separándolos parcialmente y forma un receso vertical o el seno del epidídimo. Luego tenemos el cordón espermático, que está formado por elementos vasculares, neurales y ductales envueltos por fascias y fibras musculares. Son elementos de sustentación de los testículos e inician a nivel del anillo inguinal profundo. Lo que son los anillos inguinales, debido a la generalidad que vamos a estar viendo, no solo en esta presentación, sino en las anteriores diapositivas, como tal, es algo que tienen que estudiar a profundidad del material didáctico que les estamos dando. El ducto deferente, los vasos deferenciales, vasos testiculares y rama genital del nervio genitofemoral son envueltos por la fascia espermática interna. Descienden por el canal inguinal hacia el anillo inguinal superficial y se suman hacia la fascia cremastérica, el músculo cremaster, los vasos cremastéricos y la rama inguinal del nervio ilioinguinal. A nivel del anillo inguinal superficial se agrega la fascia espermática externa, que es una dependencia del músculo oblicuo externo. El ducto deferente es un conducto de 40 centímetros de longitud, como podemos ver aquí en la imagen, y de 2 milímetros de grosor. Se extiende desde la cola del epidídimo hasta la cavidad pélvica. Termina uniéndose con el conducto de la vesícula seminal, formando el conducto eyaculador. Y las conductos, las vesículas seminales, como ustedes conocen, también comunican posteriormente a través de este conducto a lo que es la próstata. Presenta una mucosa y una gruesa capa muscular lisa. Las vesículas seminales son dos conductos de fondo ciego de 15 centímetros de longitud, que se encuentran enrollados formando una masa de 5 centímetros de largo y 2 centímetros de espesor. Tiene una estructura similar al conducto deferente y sus partes son un extremo lateral redondeado y fondo,
un cuerpo o zona media y un extremo medial aguzado. Del cuello sale el conducto excretor que se une al ducto deferente formando el ducto eyaculador. Ahora vamos a hablar muy brevemente de lo que es la próstata. La próstata se puede definir como una estructura fibromuscular y glandular con la forma y el tamaño de una castaña que en términos de inglés se puede decir como prostrada o acostada se puede decir, de ahí su nombre. Se ubica en relación con el cuello de la vejiga urinaria y rodea la porción inicial de la uretra masculina. Tiene una capa externa fibrosa y una cápsula prostática como tal, que además se divide en una base que tiene una orientación cefálica aplicado sobre el cuello de la vejiga, un vértice inferior que reposa sobre el diafragma urogenital, una cara posterior convexa que se relaciona con la cara anterior del recto y separada por la fascia rectovesical, y una cara anterior plana relacionado con la sínfisis del pubis, el ligamento puboprostático y el plexo prostático. Las divisiones de esta misma próstata se dividen en dos partes, que es una porción preureteral y una porción retroureteral. La porción preureteral o lóbulo anterior es causado por la disposición de la uretra como tal, mientras que la porción retroureteral dividida por la disposición de los conductos eyaculadores en región superior, un lóbulo medio, y en relación con el cuello vesical, así como una porción inferior en relación al lóbulo lateral. El tejido glandular drena su secreción por los conductos prostáticos, que se abren los senos prostáticos a ambos lados de la cresta uretral. Luego estamos a hablar de los genitales femeninos internos. Los genitales femeninos internos son entre ellos lo que son los ovarios, vísceras intraperitoneales ubicadas en la región lateral del pelvis menor, que ocupan como tal la fosa ovárica y tienen una forma ovoidea de 3.5 centímetros de eje mayor, 2.5 centímetros un eje menor y 1 centímetro de espesor. Como límites, en su cara anterior tienen la arteria umbilical obliterada y en su cara posterior a los ureteres y la arteria ilíaca interna, suspendidos en la hoja posterior del ligamento ancho a través del mesovario. Luego están los genitales femeninos internos, como digo, luego están aparte de los genitales femeninos internos están las trompas uterinas. Las trompas uterinas son oviductos o tubas uterinas de falopio que obviamente comunican a lo que son los ovarios y la salida del óvulo a través de estos hacia lo que es el útero. La estructura tiene una túnica mucosa o un epitelio cilíndrico ciliado y con glándulas mucosas y una túnica muscular lisa dispuesta en dos capas, una capa interna circular y una capa externa longitudinal. Transportan el óvulo hasta la cavidad uterina y presentan dos aberturas. Un ostium abdominal en su extremo lateral de 2 milímetros de diámetro que comunica la cavidad peritoneal con el lumen de la trompa, y un ostium uterino en la abertura de su extremo medial de 1 milímetro de diámetro comunica el lumen de la trompa con la cavidad uterina, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Asimismo, las trompas uterinas tienen cuatro partes: un infundíbulo, una ampolla, un istmo y una región intramural o intersticial como tal. El infundíbulo como tal es una estructura en forma de embudo, con un borde libre con proyecciones digitiformes o fimbrias, y una se encuentra anclada al polo lateral del ovario, que es una fimbria ovárica. En la zona más estrecha del embudo está el ostium abdominal, que ya lo habíamos comentado en la anterior diapositiva. La ampolla como tal, como podemos ver aquí en la imagen, es dilatada y conforma los 2/3 de longitud de la trompa uterina. Aquí es donde ocurre lo que es el proceso de fecundación. El istmo como tal es la región con estrechamiento cada vez más progresivo, concluyendo lo que es la región intramural o intersticial, que es el segmento más corto de 2 centímetros de longitud y cruza la pared uterina y desemboca en su lumen a nivel del ostium uterino, que igual lo habíamos comentado ya previamente. La irrigación como tal es por la anastomosis entre las arterias terminales de la arteria ovárica y la arteria uterina, redes que disponen entre las hojas del mesosalpinge.
Ahora vamos a hablar también como parte de los genitales femeninos interiores de lo que es el útero, el cual es un órgano pélvico de aspecto piriforme, aplanado en un sentido antero-posterior, como podemos ver en esta imagen de corte sagital, que va de un extremo ancho orientado hacia, que su extremo ancho está orientado hacia arriba. Entre la vejiga y el recto, el útero levanta el peritoneo de la región pélvica formando un fondo de saco peritoneal o vesicouterino. Otro fondo de saco posterior, que es el recto uterino de Douglas. Luego el peritoneo se extiende hasta la pared lateral de la pelvis formando los ligamentos anchos del útero. Dimensiones. Aquí depende de dos etapas. Una etapa no gravídica, que se refiere cuando la mujer no se encuentra embarazada, y una etapa gravídica, que es cuando se encuentra embarazada la mujer. Como son dos etapas, dependiendo de esto, cambia las dimensiones del útero. En la etapa no gravídica, el útero tiene 8 centímetros de altura, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor, con un peso no mayor a los 50 gramos. Pero en el embarazo llega a tener una extensión de 30 centímetros de altura y puede llegar a pesar 1 kilo. Como tal, la cavidad uterina, como habíamos comentado, tiene una forma triangular si lo vemos desde un plano frontal. El istmo uterino se continúa entre el cuerpo y el cuello y mide 0,5 a 1 centímetros en relación ventral con el fondo del saco vesicouterino. El cuello uterino tiene un segmento cilíndrico de 2,5 centímetros de longitud. Es más estrecho en sus extremos que en el centro. Es la región menos móvil del útero, de hecho. Aquí es donde se inserta la vagina y divide el cuello en una porción supravaginal lateral con la porción inferior de los ligamentos anchos y la fascia pélvica, formando los ligamentos cardinales del útero, y una porción intravaginal que protruye en el lumen vaginal, formándose una depresión circular o el fornix vaginal. Como tal, el conducto cervical en su extremo superior abre la cavidad uterina a nivel del istmo, en su extremo inferior abre a lo que es a la cavidad vaginal. La estructura es que la pared del útero es de 1 centímetro de espesor y en su capa externa tiene una serosa peritoneal o perimetrio, en su capa media una musculatura lisa o miometrio, en su capa interna una mucosa o el endometrio, que es aquel que se cambia constantemente en el periodo de la menstruación, y la posición del útero tiene un eje inclinado hacia adelante, mantenido por factores dinámicos como los músculos del diafragma pélvico y el diafragma original y los factores estáticos, que son ligamentos dependientes de la fascia pélvica o ligamentos verdaderos y por pliegues peritoneales de la región pélvica o ligamentos falsos. Vamos a hablar de la vagina. La vagina es un conducto fibromuscular que va desde el cuello uterino hasta el vestíbulo vaginal. En su estructura tiene una pared mucosa conformado por un epitelio plano estratificado y una túnica muscular lisa con capa interna circular y una capa externa longitudinal. Asimismo, también tiene una adventicia, que es un tejido elástico. Se encuentra entre el recto y la vejiga y flanqueado lateralmente por los bordes mediales del músculo elevador del ano. Asimismo, la vagina tiene un orificio vaginal superior que se fija en torno al cuello uterino, formándose alrededor de lo que es el fornix vaginal, el cual es una depresión circular que rodea la porción intravaginal del cuello uterino y se divide en un fornix posterior, anterior y lateral. El fornix posterior más profundo es con intimidad próxima con el fondo de saco peritoneal de Douglas. El orificio vaginal inferior o introito se abre en la zona posterior del vestíbulo vaginal y aquí es donde se encuentra el himen. La irrigación, que es cefalocaudal, se da por la arteria uterina, vaginal, rectal media y pudenda interna. Vamos a hablar muy brevemente del recto. Es la porción terminal del tracto digestivo con los 12 centímetros de longitud y se continúa con el colon sigmoides, así como con el canal anal. Comienza a nivel de lo que es la tercera columna de vértebra del sacro y sigue la concavidad del sacro y termina a nivel del vértice del coxis.
Un tercio superior del recto presenta peritoneo en sus caras laterales y anterior y un tercio medio peritoneo solo en la cara anterior, mientras que el tercio inferior es subperitoneal o la ampolla rectal. La estructura se divide en una capa mucosa por epitelio cilíndrico, una capa muscular lisa con dos hojas, circular, interna longitudinal y externa, y una cubierta serosa que es la más externa. El colon sigmoides, como tal, es un plano frontal, tiene una disposición de S, situación que determina que su lumen presente dos pliegues transversales a la izquierda y un pliegue transversal a la derecha, pliegue de Kohlrausch. Su irrigación se da entre la anastomosis entre las arterias rectales superiores, medias e inferiores, siendo ramas específicamente de la mesentérica inferior, arteria ilíaca interna y de la pudenda interna. El drenaje venoso sigue los pedículos vasculares y las anastomosis entre el sistema portal, la vena rectal superior y el sistema de la vena cava, por venas rectales medias e inferiores que drenan en las venas ilíacas internas. Vamos a hablar acerca del canal anal, que es la porción terminal del conducto digestivo y que tiene 3 centímetros de longitud. Va desde el vértice del coxis hasta el orificio del perineo. Su estructura es por una capa muscular lisa circular con una extensión de musculatura del recto formando el esfínter anal interno y ocupa 2/3 del canal anal, mientras que además tiene una capa muscular estriada que rodea 2/3 inferiores del canal anal, el esfínter anal externo y con 3 porciones, una profunda, una superficial y una subcutánea. La última rodea o circunda el orificio anal. También tiene una mucosa anal, que es una mitad superior de epitelio cilíndrico semejante a la mucosa rectal y presenta columnas verticales, las famosas columnas anales. Una mitad inferior, que es epitelio plano estratificado, y en extremo inferior del canal anal se observa la unión mucocutánea. Comienza de la cubierta cutánea al orificio anal. Vamos a hablar un poco de los genitales externos femeninos. Los genitales externos femeninos pueden ser lo que es el monte de Venus, que es un panículo adiposo sobre la sínfisis del pubis, como lo podemos ver aquí, con piel gruesa y folículos pilosos. Aquí es donde crece el vello púbico con una forma de línea de inserción horizontal. También obviamente tenemos los labios mayores, que son pliegues cutáneos que rodean las hendiduras de la vulva. Laterales se continúan con la piel del perine y superiormente se unen a la comisura labial superior. Inferiormente continúan con la comisura labial inferior al triángulo rectal del perine. Los labios menores son pliegues mucosos con más glándulas sebáceas cubiertos por los anteriores labios mayores, como podemos ver aquí. Lateralmente se encuentran, continuando con el vestíbulo vaginal, anteriormente se unen por un prepucio hacia el clítoris y el frenillo, y posteriormente con el frenillo de los labios menores o la horquilla de Fourchette. El vestíbulo vaginal es el espacio limitado por los labios menores y continúa hasta el orificio vaginal y el himen. En su zona anterior se encuentra el clítoris y el meato urinario externo, y en la zona posterior está el orificio vaginal o introito, y a cada lado de la desembocadura de las glándulas vestibulares se encuentran las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini. El clítoris, por otro lado, está formado por dos cuerpos cavernosos que podemos ver aquí de manera interna, insertados en la rama isquiopúbica y anclados por músculos isquiocavernosos. Ventralmente, estos se arquean y se unen por la fascia clitoridea que da el ligamento suspensorio, dando a lo que es el cuerpo. En el extremo distal, de forma cónica, forma el glande del clítoris, como podemos ver aquí, anterior al vestíbulo vaginal, ventral al meato urinario externo, y el glande cubierto por el prepucio, que es la extensión cutánea, dependiente de los labios menores, que al final cubren lo que es el glande del clítoris. Recuerden que también van a ver lo que son la materia de embriología. Y en la materia de embriología van a ver las diferencias embriológicas que se dan entre lo que son los genitales femeninos y masculinos, cómo estos surgen de una misma estructura, pero se pueden diferenciar en cualquiera de estos dos tipos de genitales.
Asimismo, el bulbo del vestíbulo cuerpo esponjoso es una estructura eréctil ubicado en el bolsillo perineal superficial y el cual es una almohadilla vascular que rodea el orificio vaginal. Da la estructura y el soporte a la pared del vestíbulo y mide de 3,5 a 2 centímetros. Anteriormente convergen y toman relación con el cuerpo del clítoris. Vamos a hablar ahora del perine, que es visible en posición de decúbito y en posición de litotomía. Comprende los elementos del extremo inferior del tronco entre la raíz de los miembros inferiores. Como límites anteriores tiene el borde inferior del sínfisis del pubis, posteriormente el vértice del coxis y lateralmente las tuberosidades isquiáticas. Las divisiones es por triángulos y que son líneas divisorias trazadas entre ambas tuberosidades isquiáticas. Una división anterior o urogenital, una división posterior o anorrectal y una división de lo que es el bolsillo perineal superficial profundo y la fascia isquiorrectal. Ahora igual regresando al tema de genitales masculinos exteriores, o externos, tenemos a lo que es el escroto, que es la bolsa tegumentaria que aloja los testículos, al epidídimo y la porción inicial del conducto deferente. Aquí la piel es más pigmentada, es más delgada y tiene folículos pilosos sin panículo adiposo, abundantes glándulas sebáceas y sudoríparas. Presenta como tal un rafé cutáneo o rafé escrotal que se extiende hacia el ano dorsalmente, conocido también como rafé perineal, y hacia la base del pene, de manera ventral, conocido como rafé peniano. Son vestigios de las prominencias genitales embriológicas de donde deriva el escroto. También tenemos al pene, que es la vía común en el hombre para la orina y el semen, y se forma por 3 cilindros de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos por el área dorsal y un esponjoso por su área ventral, como podemos ver aquí en la imagen. Cubierto por una piel delgada, móvil y más pigmentada, sin panículo adiposo y desprovisto de vello. En sus porciones, como tal, de manera medial, el cuerpo es donde se alojan los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, unidos por una hoja de tejido fibroso denso o fascia peniana. En su extremo distal, la raíz firmemente anclada a la pelvis y en el extremo anterior, aquí se encuentra lo que es el glande del pene. También hacia la raíz del pene, los cuerpos cavernosos se separan y se insertan en ramas isquiopúbicas anclados por los músculos isquiocavernosos. El espacio entre ellos se ubica el bulbo del cuerpo esponjoso del pene y se fija al periné por los músculos bulboespinosos. Cefálicamente, la raíz se une a la pared abdominal anterior mediante el ligamento suspensorio del pene, que depende de la fascia profunda del abdomen, y el ligamento fundiforme, que es una dependencia de la hoja profunda de la fascia superficial o fascia de escarpa contornada por la región ventral de la raíz del pene. Finalmente, hacia lo que es el extremo distal del pene, el cuerpo esponjoso rebasa y cubre los cuerpos cavernosos formando una dilatación piriforme que se conoce como el glande. El glande tiene un borde redondeado que lo contorna en su vértice presentando una hendidura vertical que es donde está el meato urinario externo. La piel que rodea forma un capuchón que se conoce como el prepucio y se encuentra unido a la superficie ventral del glande a través del frenillo del prepucio. Y con ello hemos terminado la 8ª clase del curso de anatomía, que es la anatomía de la pelvis. Les recuerdo que estas son clases generales y que lo importante es que complementen todos aquellos demás puntos con el material de apoyo didáctico que le estamos dando y que, sobre todo, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en contactarme para poder darles a la brevedad posible. De nuevo, les agradezco mucho por su tiempo y sin nada más que decir, les deseo un excelente día. Muchísimas gracias.